El millonario que dice es la persona que más rejuvenece en este momento en el planeta invierte en su proyecto $2 millones al año. ¿Es posible mejorar tu salud sin invertir esa estratosférica cantidad de dinero? Brian Johnson fundó el proyecto Blueprint en 2021. Con él busca lograr una salud ideal. Se hace llamar un atleta del rejuvenecimiento, un Magallanes moderno explorando en busca de la fuente de la juventud. De acuerdo con los datos que Brian comparte públicamente en su sitio oficial, por cada año que pasa, él envejece solo 252 días. Su corazón puede funcionar de manera equiparable al de un hombre de 37 años de edad. Se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta todos los días invariablemente a las 8:30 p.m. Se hace una colonoscopia mensual y una amplia serie de estudios y mediciones regulares en todo su cuerpo. Toma más de 100 suplementos diarios. Se realiza transfusiones de sangre de su hijo con alguna regularidad. Su salud es seguida por un equipo de alrededor de 30 médicos y el costo anual de su proyecto es de aproximadamente $2 millones. A partir de su inversión ha publicado 3 libros sobre su filosofía, tiene un canal de videos y también vende distintos productos para quienes quieran seguir al menos parte de lo que él mismo hace. En este video nos enfocaremos principalmente en su dieta y suplementos. ¿Será realmente el suyo el régimen ideal que podemos aprender y aplicar nosotros sin tener que sujetarnos a su demandante estilo de vida? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Según su información pública, Brian mantiene una restricción calórica crónica de alrededor de un 10%. Esto por sí mismo se ha considerado como una posible estrategia antiedad, como lo platicamos en el video sobre la dieta de la longevidad. Ayuna de 16 a 18 horas todos los días, probablemente porque, como comentamos en el video sobre este mismo tema, se considera un tipo de restricción con potenciales efectos antiedad también. Vale la pena recordar que tanto la restricción calórica como el ayuno intermitente son cosas que si quisieras implementar en tu vida, lo recomendable es que lo discutas primero con tu médico y tu nutriólogo. Brian describe razonablemente qué come todos los días en su sitio web. Cabe mencionar que se autocataloga como casi vegano. Rápido recordatorio aquí de que en el video sobre la dieta para detener el envejecimiento también mencioné que hay metaanálisis que sugieren que un consumo elevado de carne roja y sobre todo procesada no solo aumenta el riesgo de padecer las principales enfermedades no transmisibles, sino también el riesgo de mortalidad por todas las causas. Es posible que por aquí venga la lógica que tomó Brian para tomar esta decisión. Él tiene 3 comidas diarias: Super Veggie en la mañana, un pudín de nuez más tarde y una tercera comida que varía y consiste en verduras, frutos secos, semillas y bayas. Además, sazona con cloruro de potasio. Es probable que detrás de esto estén las mismas razones que mencionamos en el video de dónde está la sal que necesitas dejar de consumir a fin de cuidar sus niveles de sodio. Pero volviendo a su comida, me parece que sería difícil encontrar evidencia científica que contradiga el consumo de frutas, verduras y fibra, así como antioxidantes, nutrientes esenciales y no esenciales. Quizás no tiene mucho sentido discutir cada ingrediente en particular de lo que contiene su dieta. El detalle que me hace levantar la ceja es que alguien puede interpretar que la dieta de Brian específicamente es la ideal. El asunto es que como hace al mismo tiempo varias intervenciones y el tamaño de muestra es 1, él como individuo es de quien se obtienen las métricas publicadas. No sería posible afirmar de manera contundente que su dieta es la ideal. En el sitio web se menciona que su dieta se sujeta a 9 evidencias científicas. En principio, coincidimos tanto su dieta como varios de mis videos largos y cortos en recomendar la ingesta de frutas, verduras, alimentos con fibras, nueces, antioxidantes. Pero como platicamos en el video de la dieta antiedad, se han hecho diversos estudios sobre qué comen la gente y ahí mencionamos 4 patrones alimenticios distintos que según los datos se consideran potencialmente recomendables, siendo la dieta mediterránea la más famosa de todas. Para llegar a decir esto, que estos patrones tienen algún respaldo, hubo previamente estudios con muchas personas de diversas características que fueron seguidas por mucho tiempo. Por supuesto que hay artículos científicos que dicen cosas como este alimento muestra este potencial beneficio. Yo misma te he contado varios de ellos en videos verticales, pero al menos yo no he visto la recomendación de la mezcla particular que muestra Brian en ningún lugar. En este momento
me parece que no hay un estudio científico que respalde esa alimentación específica para decir que es la mejor de todas en términos de salud o antienvejecimiento. Sería difícil que se pudiera decir, ya que, como ya mencioné, él realiza muchas intervenciones al mismo tiempo y el tamaño de muestra es solo un individuo. No es claramente un estudio aleatorio, anonimizado o con control. Debo aclarar que, de acuerdo con esta nota, parece que se va a comenzar a hacer algún tipo de estudio utilizando a 2.500 voluntarios que presumiblemente consumirán los productos Blueprint para imitar la dieta de Brian por 90 días. De todas estas personas se tomarán mediciones. Si los datos son hechos públicos, puede que sea interesante revisarlos, a pesar de que no se trate tampoco de un estudio aleatorio, anonimizado con control. Centrándonos en los datos que existen hoy, aparentemente, si el alimento que consume Brian, junto con los más de 100 suplementos que toma todos los días, le mantienen en métricos de salud adecuados, eso no significa que esto pueda extrapolarse para cualquier persona. No parece haber en este momento información suficiente como para recomendar tal cosa. En cuanto a los suplementos que toma, en realidad no todos son suplementos. Algunos se consideran medicamentos y se recetan para personas con enfermedades particulares. Por ejemplo, la metformina se receta para pacientes con diabetes tipo 2. Esto yo no lo encontré personalmente, pero de acuerdo con esta información, Brian toma o en algún momento tomó un medicamento del tipo que ingieren las personas que tienen un trasplante de órgano para no rechazarlo. Este tipo de medicamentos interfieren de alguna manera con el sistema inmunológico. A lo que voy es que, en general, la recomendación común que uno encuentra es evitar el consumo de medicamentos de manera regular o crónica si eres una persona sana. En el sitio web oficial se pueden comprar algunos suplementos, pero más allá del nombre del propio Blueprint y la leyenda descriptiva, no parece que el contenido sea verificado, certificado o regulado de alguna manera por un tercero. Este producto, por ejemplo, menciona que lo que venden es la dosis que se utiliza en ensayos clínicos, pero en ningún lado dice de qué ensayo clínico hablan, si es que es referencia a alguno en particular. Cabe recordar, como lo he dicho en otros momentos, que los suplementos no están regulados por la FDA de los Estados Unidos y en muchos casos, incluyendo posiblemente estos suplementos que vende Brian, no hay manera de saber si lo que te estás tomando es lo que te dicen que te están vendiendo. Si quieres ingerir un nutriente en particular, puedes ir directamente al alimento que lo contiene, con algunas excepciones. Repito el comentario previo. Como Brian realiza al mismo tiempo muchas intervenciones, sería difícil identificar qué efecto tiene qué cosa y difícilmente podríamos concluir de manera contundente que todo lo que hace es ideal, porque el tamaño de muestra de la que se sacan datos es muy pequeño. Además, como hemos platicado en videos como beneficios y riesgos del café definidos por este gen y qué hacen en tu cuerpo los fármacos, distintas sustancias desde la cafeína hasta los medicamentos tienen interacción con otras sustancias que ingerimos. Inclusive hay genes que no todos compartimos que hacen que nuestra respuesta a esta ingesta de una u otra sustancia pueda ser distinta a la que tiene otra persona que consume exactamente lo mismo que tú. Esa es la razón por la que a algunos de nosotros el café nos pone temblorosos y hay muchas personas a las que no. Este es un buen momento para recordar y enfatizar que la automedicación no es una práctica recomendable y que para cualquier cambio que consideres hacer en esta área es importante que lo consultes con tu médico y tu nutriólogo. Por otro lado, algo que es importante mencionar es que consumir un exceso de antioxidantes también puede ser problemático. Por ejemplo, este estudio llevado a cabo con atletas concluye que, aunque dosis bajas de antioxidantes efectivamente tienen efectos favorables en el cuerpo, un exceso que puede ir de los 5 a las 17 veces la recomendación diaria de consumo de estos nutrientes, a largo plazo puede tener efectos negativos en la sensibilidad a la insulina y la hipertrofia muscular, entre otras cosas. Otra cosa que me llamó la atención en el sitio web oficial es que venden su propio aceite de oliva extra virgen. Hemos platicado sobre las potenciales bondades de este aceite, y tengo que decir que también hemos platicado del hecho de que el aceite de oliva extra virgen es uno de los alimentos más falsificados que se venden. Se entiende entonces por qué sería relevante aclarar que se verifica su autenticidad. El problema, para mí, es
que yo no encontré en el propio sitio que digan quién lo verifica. Uno de los puntos cuando yo hago un video es que las muchas o pocas cosas que leí y vengo a contarte las puedes encontrar en un enlace en la descripción del video que manda a mi blog. El punto es que tú puedas leer, corroborar, cuestionar, criticar, contrastar con otras fuentes lo que yo vengo y te digo, y eso es lo que hace falta aquí. Quizás sí tiene genuinamente Brian toda la intención de ayudar a la gente vendiendo el mejor aceite de oliva extra virgen del mundo, pero si no publica el detalle de la información, me parece que se trata, al menos parcialmente, de un acto de fe. Brevemente quiero mencionarte, fuera del tema de la dieta, que en su tratamiento para la piel incluye tretinoína, de la cual hablamos en el video sobre la crema antiarrugas. Y sí, efectivamente en ese video yo dije que esta crema en concentración 0.02% se considera adecuada para el tratamiento por fotoenvejecimiento por la FDA, pero la concentración que utiliza Brian es 5 veces mayor. Lógicamente utiliza filtro UV, que debo decir que es recomendable que todos utilicemos, como también lo hemos platicado aquí. Además, tiene una rutina de sueño que implica el consumo de melatonina y acostarse todos los días a las 8:30 de la noche. Una buena rutina de sueño, sí, también lo hemos dicho aquí, es favorable para la salud y potencialmente tiene cierta relación con el tema de evitar la degeneración cognitiva. Es importante dormir bien. Conclusiones: hay cosas que hace Brian de lo cual todos nosotros nos podemos beneficiar sin invertir $2 millones al año. Sí, el desfile de miniaturas que te he presentado todo el video de mis propios videos justamente dice que yo misma he encontrado literatura científica que sugiere cosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, pero te lo resumo brevemente. 1. Come frutas y verduras todos los días. Aprovecha las que son de temporada y locales. 2. Prefiere alimentos integrales y los menos procesados. Yo sé que esto suena un poco ambiguo y en el futuro quizás deba hablar al respecto en otro video. 3. Reduce el consumo de grasas saturadas, el de carne roja y otra vez procesada. 4. Usa protector solar. 5. Duerme tus horas y trata de ser regular en tus horarios. 6. Si quieres hacer cambios serios en tu dieta, ve con un profesional. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.